Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien. Qué agradable tenerte aquí con nosotros, compartiendo una vez más una de tus películas con el público panameño y de Centroamérica. Esta vez queremos ampliar más nuestro alcance y este es el medio para hacerlo, ¿no? Así es que felices de que estés con nosotros hoy aquí. Te agradecemos el tiempo que nos estás otorgando para compartir con este público que tanto te quiere y con el público y con el equipo del festival que tanto te quiere. Bueno, Le digo sabéis que es sí, recíproco, sabéis perfectamente que es recíproco y que es un honor estar aquí y a un director, a cualquier director, lo que más le puede gustar en el mundo es que su película se vea, ¿no? Y volver a recuperar Anacleto, que estuve allí en Panamá enseñándola y que el público disfrutó tanto, que vuelvan a tener esa oportunidad para mí es una alegría. sí, y creo que sería interesante porque posiblemente mucha gente no sabe que tú obtuviste el premio del público 2 veces en el festival con tus películas sabes, sí, tu obra llegó mucho y generó mucha alegría y mucha curiosidad y muchas ganas de entender mucho más el género de la comedia al cual me adentro ahorita mismo, porque estudiando un poquito y leyendo acerca de tu trabajo y acerca del tema de la comedia en el cine y en la televisión y hoy en día pues en todas las plataformas eh, se le considera un género muy difícil y hay un adagio que utilizan mucho los norteamericanos que dicen que hacer cine, morir es fácil, pero la comedia es difícil. No sé si tú alguna vez has oído eso, pero no sé, quisiera saber cuál es tu opinión al respecto. Pues sí, se dice mucho, ¿no? Que la comedia es muy complicada. Yo tengo que reconocer que para mí es muy natural. Hacer comedia, Anacleto era mi cuarta película, ahora ya he hecho 6 películas. La última es menos comedia, pero las 5 primeras eran claramente comedia y para mí es algo que me sale muy natural. Yo creo que más que difícil, lo que le pasa a la comedia es que no se puede fingir ni impostar y te diría que ni aprender, que es algo que se tiene o no se tiene. Entonces, algunos actores y algunos directores pues, hablan mucho de lo difícil que es hacer la comedia porque posiblemente no tengan ese registro. Y es algo que no se puede aprender. O sea, se dice mucho que un actor dramático si no tiene comedia es muy difícil que haga reír. En cambio, un actor de comedia posiblemente te puede hacer un papel dramático, ¿no? Pero bueno, hay grandes actores dramáticos, grandísimos actores, pero que la comedia pues se les encalla y no es porque sea difícil, es porque no tienen esa habilidad, tienen otras muchas. Entonces, no, es verdad. Sí, es interesante de eso que hablas precisamente, pero ¿cuánto crees tú que un actor que uno perciba que tal vez no tiene esa viabilidad para la comedia, un director, ¿tú crees que se lo puede sacar? ¿Crees que un director que tiene una capacidad que entiende el ritmo de la comedia Y, bien? bueno, cuando diriges tienes varios trucos o armas que puedes usar para potenciar la comedia, el montaje, el ritmo, como has dicho, la puesta en escena, pero a la hora de dirigir actores, también darles velocidad, la velocidad es importante, pero hay algo que es la gracia natural, que eso es muy complicado. Puedes usar ciertos recursos y yo he trabajado con actores y me encanta, de hecho, mezclar actores con una tradición como más cómica con actores que vienen de una escuela más dramática y que nunca han hecho comedia, pero yo tengo que ver algo en ellos. Por ejemplo, en Tres bodas de más, una película que funcionó muy bien allí, Irma Cuesta, la protagonista absoluta de la película, no había hecho comedia hasta ese momento y ella es graciosísima
como persona. Yo la conocí en persona y vi que, que tenía una cómica dentro. Y lo que pasa es que no lo había mostrado. Y en Anacleto Agente Secreto y Manol Arias, que es un grandísimo actor, uno de los mejores actores de España, me dijo que tampoco había hecho comedia. Quizá había hecho una cosa pequeña hace 20 años, pero que nunca había hecho comedia. Y a mí me encanta jugar con eso, probarles, retarles. A los actores también, si son valientes, les gusta jugar con meterse en la boca del lobo y probar estas cosas. Y a mí me resulta muy interesante saber, también ver actores que se salen de su zona de confort. Exacto, su zona de confort. Y ¿cómo llegas tú a la comedia y y qué significa para ti y para los directores que manejan tu género, este género, eh, el impacto de la comedia y sobre todo en estos momentos? Sí, bueno, es que yo creo que la comedia es una manera de entender casi la vida, ¿no? Yo no voy a decir, y sobre todo que a mí me gusta hacer bromas todo el rato, pero los que me conocen mi intimidad, aquí no, porque la cámara siempre me cohíbe un poco, pero yo soy una persona que siempre me gusta rodearme de gente con sentido del humor, me han educado así, siempre intento ver las cosas cómicas de la vida, incluso en situaciones no tan divertidas, ¿no? Como la que estamos pasando ahora. O sea, y verlo del lado cómico no significa restarles importancia. Es simplemente poder jugar mentalmente con ello y decir, está esto, pero también está esto. Es una manera de entender casi, es una filosofía casi de vida. Y yo siempre he sido así. Y es verdad que cuando empecé a la pregunta, respondiendo a la pregunta de cómo llega la comedia, yo creo que como casi todos los estudiantes de cine, al menos de mi generación, yo no empecé haciendo comedia, yo empecé haciendo pues más cosas de terror, como de género fantástico, era más divertido, ¿no? Seguramente, aunque parezca una contradicción, era más divertido hacer un cortometraje de un asesino que persigue a otro y que se tienen que pelear y estas cosas, y sobre todo me interesaba más a nivel plástico, seguramente. Y de repente, en mi proyecto final de carrera, cuando acabé la escuela, yo presenté dos proyectos, uno de género fantástico y uno de comedia. Y se aprobó, pasó el comité de la comedia, que se llama un corto que se llama Treitum, que se puede ver, pues, estará en la red en algún sitio, seguramente en la página web de la Escuela de Cine de Barcelona, la SCAC. Y a partir de ahí ese corto fue muy bien, fue muy premiado internacionalmente y los productores me empezaron a llamar para hacer comedias. Tanto que lo consideré como casi un encasillamiento y una condena, porque yo como director me encanta la comedia, hay que reconocer que no se me da del todo mal, han visto los resultados, pero yo estoy interesado en hacer otras cosas. Y me cuesta que un productor me vea para hacer otras cosas. Lo he conseguido, ¿eh? Ahora la última película, de hecho, he hecho una película de zombies y que inevitablemente tiene cosas divertidas, porque aunque haga el drama, si un día me dan un dramón lacrimógeno total, yo creo que siempre habrá una secuencia o dos que destense el drama, que te rías un poco, porque para mí es importante, incluso creo que potencia. La comedia creo que puede potenciar el drama, igual que la comedia puede potenciar una película de terror. Creo que es un ingrediente que le va bien a todo. Sí, tú sabes que precisamente ahora en los momentos que estamos viviendo, cuando cuando escuchas tal vez de filosofías antiguas, todas acerca de ver hasta lo más duro de nuestra vida, lo más trágico de nuestra vida, con un sentido del humor. Y nunca, y estudiando esto y viendo un poquito acerca del género de la comedia, creo que es posiblemente, puede ser, no sé, uno de los más sabios del cine, porque posiblemente, y lo que tú hablas, como la comedia puede potenciar el drama, si es así, y no son cosas que uno toma por sentado. Si, me gustaría, por ejemplo, si tuvieras una referencia
que a ti te llama la atención, que a ti te influyó en que el drama y la comedia se entrelazan de una manera tan sutil que lo hace tan poderoso? ¿Qué admiras tú? ¿Qué película, qué director? Sí, bueno, muchísimos y he crecido con ellos, pero si hablamos de comedia en concreto, que no todos, no todos mis referentes son de comedia, pero si hablamos de los clásicos, Billy Wilder, por ejemplo, me parece muy hábil, y sus películas que no son comedia también, pero en las comedias sí tiene esta cosa que me interesa tanto, de que te está hablando de algo más allá de la comedia. De hecho, a veces es más fácil usar la comedia para hablar de temas serios. Si tú quieres hablar de ciertas cosas y lo dramatizas demasiado o lo pones muy en una primera capa de lectura, puede incluso resultar a veces panfletario, o que estás intentando aleccionar demasiado. En cambio, con la pátina de la comedia siempre tiene como que todo, para mí, entra como mejor. Y Billy Wilder fue un genio, ¿no?, haciendo eso. Aunque Billy Wilder decía que el genio era Lubitsch, y Lubitsch seguramente tendría otro nombre. Pero, por ejemplo, Billy Wilder es como de los clásicos el que más. Luego, por otro lado, un cineasta más contemporáneo que a mí me gusta muchísimo es Alexander Payne. Y tiene una película que se llama Election, que esa sí que fue claramente referencial para mí, en mi primer corto. O sea, así como con Billy Wilder y tal, pues puedo tener pocas cosas en común, más allá que hacemos comedias. Con Alexander Payne me encantaría parecerme de alguna manera a él, ¿no? Como cuenta, en Election, por ejemplo, cómo cuenta las elecciones en un instituto para hacer una lectura de cómo puede funcionar las trampas y los trucos y las malas jugadas que se pueden hacer en unas elecciones, que eso nunca se dice, pero es un poco como hacen un paralelismo, sobre todo muy divertido, pero después te paras a pensar un poco y ves que te está contando cómo es el género humano en determinados momentos, ¿no? Podría decir muchísimos más, pero he dicho dos clave. Sí. No, no, esa película aborda la corrupción Sí. en adolescentes, la corrupción con los profesores. Sí, es un gran ejemplo, y a mí también me encanta esa película. Y en este momento en el que te encuentras y en el que estamos viviendo, que tu trabajo, al igual que muchos otros trabajos, sean un alivio, un bálsamo para las personas que están pasando por momentos muy difíciles. Todos los estamos pasando, pero unos más que otros. ¿Cómo pudieses hablar un poquito de esto con nosotros? Sí, es que como para mí el cine siempre ha sido ese bálsamo, esa manera de evadirme, y no solo la comedia, pero yo siempre que he estado en algún momento delicado de mi vida o especialmente pues con necesidad de escaparme a algún lugar, así como otra gente pues va al gimnasio o otra gente, yo me voy al cine y además como una necesidad física, yo me meto en una sala de cine y para mí es una especie de catarsis, me olvido del mundo y luego vuelve la realidad no ha cambiado, ¿no? Pero al menos he tenido como ese pequeño oasis que me ha hecho viajar de alguna manera, ¿no? Y en caso de que yo, obviamente, cuando hago comedias, no pienso en eso. Yo pienso hacer una película, o no al menos no con una intención clara. Yo quiero hacer una película muy divertida, que la gente se lo pase bien, que se entretenga y que vea unos personajes y que se escape por un momento del mundo, ¿no? Y en estos momentos, pues quizá es más necesario, no lo sé. Para mí es necesario siempre. Para mí siempre el cine es un alimento. Pero en estos momentos, pues, a ver, yo tampoco es que te va a cambiar nada ver la película, pero si pasas un buen rato en familia, con tu pareja, o con tus hijos, o incluso tú solo, o con tus padres,
y ves una película con ellos, yo creo que se genera como una especie de comunión si se consigue. Y espero que con alguna de mis películas y en algún momento se haya conseguido esa especie de comunión cuando se proyecta, pues bienvenida sea y ojalá pase. Es interesante lo que hablas en relación a cómo tú abordas las películas porque estás inmediatamente pensando en tu audiencia y Sí. cómo en hacerlos pasarlo bien y reír y transportarse y evadir los momentos difíciles. ¿Crees tú que eso es una particularidad de la comedia, que los directores piensan en eso primero versus en su propio, entre comillas, arte o en su propio mensaje político, social? ¿Cómo diferencias? ¿Puede haber una diferencia entre alguien que está comprometido con el género de la comedia versus otros géneros? No lo sé, no sabría. Yo creo que cada director es diferente y afronta su cine independientemente del género como lo entiende, ¿no? Yo creo que prácticamente todos sí pensamos en el espectador, al menos. Puedes pensar en una gran cantidad. A mí me gusta hacer un cine comercial y que se vea lo máximo posible, ¿no? Al menos las películas que he hecho hasta ahora. Me gusta que se llene una sala de cine. Yo puedo entender también que un día haga una película que quizá no me interese tanta gente, pero sí, aunque quiero que la vea poca gente, pero sí me dirigiré a esas personas en concreto que sean amantes del thriller, por ejemplo, o de este tipo de thriller independiente, ¿no? Yo sí que pienso mucho en la gente y lo que sí que hay una diferencia con la comedia es que yo sí necesito el feedback del espectador. Por eso me gusta tanto ir a los festivales, como sabéis bien, o cuando están en Panamá. Para mí, más allá de la experiencia de estar allí con vosotros, que es increíble, yo me meto en la sala de cine y veo cómo la gente responde, porque a mí la película obviamente ya no me hace ninguna gracia. Me dejó de hacerla posiblemente en la primera vez que el actor dijo su frase. En la segunda toma y la tercera ya no tenía gracia porque la comedia tiene mucho que ver con la sorpresa, con que digan algo que no te esperas, con que suceda algo que no te esperas. Eso es muy importante para la comedia. Y como director tengo que tener muy en cuenta eso. Esto seguirá haciendo gracia o no, como a mí me hizo la primera vez. Y por eso sí necesito la reacción del público. Hago pases de prueba, lo paso a amigos, conocidos, gente que tiene que ver con el cine, gente que no, antes de estrenar la película. La paso, apunto donde han reído, donde no, pregunto luego y cambio incluso la película para ver, y cuando se proyecta ya está, ¿no? A veces funciona más, a veces menos, a veces la misma película en una sala funciona muy bien y luego en otro lugar, en otro país, no tanto, y siempre es un misterio. Pero yo sí que tengo muy en cuenta al público. El cine es un trabajo, es un trabajo que involucra a mucha gente y no es barato. Es un trabajo entonces me parecería como casi egoísta no pensar que toda esa inversión que se hace en tu película y ese de tiempo y de dinero no sea para ofrecer algo. O sea, yo me gusta dar al público lo que a mí el cine me da también, ¿no? Que es ese momento. Entonces, creo que no sé si no creo que conozca ningún director que hace películas para el mismo. Y si lo dice, que alguna vez me aparece verlo, tampoco me lo creo mucho. Vamos a volver un momentito y vamos a seguir por ahí con Anacleto, que es la película que el público va a estar disfrutando en estos días. Eso proviene de un cómic, es muy interesante la historia, ¿no? Un cómic español que sale en el 64 y que la persona que crea al personaje se llama Manuel Vázquez Gallego. Tú creciste con este personaje de Anacleto y quisiera que me contaras eso. Cuando yo vi a Anacleto la primera vez, a mí me acordó muchísimo a un personaje con quien yo crecí. Nosotros en Panamá teníamos un canal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y había un personaje que se llamaba Maxwell Smart. Vi mucha similitud en ambos. Cuéntame de eso, porque inclusive entre el autor del personaje por ahí sale que él se basó en él, en Maxwell Smart, pero los tiempos no coinciden.
Sí, Maxwell Smart es de Mel Brooks, ¿sabes? Entonces, no sé, cuéntame toda tu experiencia con, sí con esta tiene abogada. ciertos paralelismos aquí lo llamamos Super Agente 86. 36, exacto. Divertidísimo. Lo que pasa es que Anacleto Agente Secreto eran unas tiras de cómics de una página máximo, no eran grandes aventuras y eran muy poco cinematográficas. Yo crecí leyendo esos cómics como otros tantos, ¿no? Como Mortadelo y Filemón o Super López, que luego hice una película también de Super López. Eh, este fue un proyecto que me plantearon a mí, yo no fui a buscarlo. Me propusieron hacer Anacleto Agente Secreto, enseguida se me iluminó la cara, era un personaje mítico de la cultura popular, pero además de una época en concreto, porque se dejó de publicar, obviamente el autor murió, pero se dejó de publicar hace, creo que 30 años o algo así, dejaron de existir esas aventuras. Y formaba parte, pues, eran historias de un agente secreto muy torpe, un agente secreto que debería tener unos 30 años, y muy surrealista, un humor muy surrealista. Entonces, a la hora de hacer una película, lo que sí nos planteamos era que no tenía mucho sentido adaptar esas tiras cómicas porque era un humor muy bizarro, seguramente muy anticuado, y que no llegaría a las generaciones de ahora, ¿no? Y sobre todo no quería hacer un ejercicio nostálgico del cómic. Así que la idea que se nos ocurrió enseguida con el guionista era qué pasaría si ese personaje del que no sabemos nada en los últimos 30 años, de Anacleto, agente secreto, ¿qué ha pasado con él? ¿No? ¿Cómo vive ahora en el año que rodea la película, en 2018 o 2017? O 2016 ya, no lo recuerdo. 16, creo que fue 16, sí. Sí, sí, el 16, cómo pasa todo. ¿Cómo vive eso? ¿Cómo vivía esa crisis? ¿Cómo vive en España? Los recortes que estamos viviendo en ese momento, que ahora es incluso peor, ¿no? Lógicamente, pero que los recortes, ¿cómo vivía? Nos divertía mucho imaginar cómo sería ese personaje ahora, ¿no? Con 60 años, claro, de si tenía hace 30 años tenía 30 años, pues ahora tendría unos 60 años, y cómo se enfrenta al mundo, un agente secreto, ponerlos de pies en la Tierra. Algo que es pura fantasía, que era un dibujo animado, ponerlo en la España y en la Barcelona en concreto del 2016, ¿no? Y eso es la película, básicamente. No, sí, y hay elementos también, por más jocosos que sean, ahí está la parte esa muy humana, su relación con su hijo, el hecho de que su hijo nunca supo quién él era y cierto abuso hasta cierto punto del padre al hijo, y está esa parte también de la relación familiar que le da, que lo trae a algo más íntimo y más, es esa parte pues del drama de una familia con la comedia pura y dura que se maneja en la película, y me gustaría, eh, porque no sé si en los cómics él tenía un hijo en los No, cómics, no, o no, eso no. tú también. No, él tenía, no, era un personaje, un agente secreto que vivía aventuras y ya está. Nosotros en estos 30 años nos hemos inventado que tenía un hijo y lo hicimos por varios motivos. El menos importante era para también acercarlo, que hubiese un protagonista más juvenil y que para que la gente, las audiencias, las nuevas generaciones vean un cartel y les apetezca ver la película más de acción. Es una comedia de acción, Anacleto Agente Secreto. Pero por otro lado, sobre todo porque es algo que yo intento siempre en las películas, es darle un pozo de ternura y de algo que contar. Para mí era muy importante. Casi la película lo más importante es la relación entre padre e hijo. Hay agentes secretos por en medio, explosiones, peleas, aventuras, pero para mí el corazón de la película está en esa relación entre un padre que no le ha contado a su hijo la verdad y un hijo que descubre a su padre de otra manera, ¿no? Que eso, ahí yo creo que nos podemos sentir identificados muchos, ¿no? ¿Cuántas cosas no sabemos de nuestros padres? Seguramente no son agentes secretos, pero seguro que guardan algunos secretos que no conocemos
y Ujú. viceversa, sobre todo, cuántas cosas no quiero que sepan mis padres de mí, ¿no? Seguramente. Sí, sí. Y cuando sale todo eso a la luz, y en la película sale todo a la luz y se pone en la mesa, ¿cómo cambia la relación, ¿no? Entre un padre y un hijo post-adolescente ya, ¿no? Pero que, aunque viva un poco, quiera Como alargar la adolescente. adolescencia lo más posible jugando a videojuegos y todo lo posible, pero se tiene que enfrentar con la realidad. A veces hace las películas y no reflexiona tanto sobre lo que cuenta realmente, ¿eh? Y luego los críticos o periodistas tal, te hacen ver similitudes con otras películas tuyas. Y es verdad que con Anacleto pasó mucho y con Super López, que tenía que ver con con Promoción Fantasma y con Tres bodas de más, que al final casi todas mis películas los personajes son los protagonistas son personajes que tienen como algo interior dormido y como que no acaban de ser ellos, y durante el proceso de la película la verdadera personalidad, el verdadero talento, sale a la luz, ¿no? Entre los demás era una Ujú. chica que no se gustaba a sí misma, que intentaba usar a los demás, y durante el proceso acaba diciendo, no, no, lo importante soy yo, me da igual mis parejas, primero tengo que ser feliz yo. Y tal, en Promoción Fantasma era un personaje que veía a los fantasmas y creía que estaba loco, y acaba aceptando ese don y diciendo, no, yo soy así y tal. Y en Anacleto lo mismo, ¿no? En Anacleto Ujú. el personaje interpretado por Kim Gutiérrez, que es un chico que no sabe qué hacer con su novia, no sabe qué hacer con su trabajo, no sabe qué hacer con su vida, y durante la película va a descubrir que tiene un don, que él estaba dormido, y que desarrollarlo y sacarlo a la luz, a pesar de las consecuencias, te puede hacer feliz, ¿no? No, exactamente, es la transición, sí, iba para allá, es la transición que tiene él, porque Anacleto es Anacleto. Claro, Eh, de eh, todo des- eso. descubre a su hijo, pero es la transformación del hijo de Anacleto que también es muy linda, ¿no? Que ocurre durante la película, pero creo que eso también es el secreto de un buen guionista, ¿no? Y, y ese proceso de tu trabajo con guionistas, eh, ¿cómo es? Porque es muy interesante. Buscas a guionistas que, o en el proceso de producción, de armar todo el equipo, ¿cómo trabajas tú eso? ¿Cómo funciona eso Bueno, contigo? también ha sido con cada película diferente. Ha habido guiones que me han llegado, como el caso de Promoción Fantasma. Mis tres primeras películas, Spanish Movie, Promoción Fantasma y Tres bodas de más, fueron guiones que a mí me llegaron ya. Y a partir de ahí yo trabajé con los guionistas, aportando ideas, cambiando secuencias, haciéndola más visual, seguramente, acercándola a mi sensibilidad. Siempre un trabajo de pelotear, de yo mandar cosas, de reunirnos, de decir ideas y de discutirlo todo, siempre teniendo muy en cuenta a los guionistas. Y a mí es un trabajo que me encanta y me quita la espina de no ser guionista, porque uno cuando decide hacer cine es muy raro decir yo quiero ser director pero no escribir. O sea, normalmente cuando uno quiere hacer películas quiere contar sus historias. Todo el mundo cree que tiene cosas que contar, y además seguramente será verdad y que él será guionista, pero luego descubres en esta profesión que hay guionistas muy buenos que incluso pueden contar tus historias de otra manera. Y yo he desarrollado por ahí una vía de ser un director que no escribe sus películas, pero me involucro mucho en el guión. Aporto detalles, y luego las siguientes, Anacleto, Super López y Malnacidos, que así se llama mi última película, sí que ha sido un trabajo que a mí me ofrecieron el proyecto, como vas a hacer Anacleto Agente Secreto, ¿te interesa? Y ya de ahí hablamos con un guionista y juntos empezamos a construir la historia. Escribe siempre el guionista, yo nunca firmo los guiones, aunque me involucro, pero es un trabajo en paralelo. Y casi todo es una cosa que me siento muy orgulloso siempre, es que los guionistas, cuando acaba el proceso, siempre me dicen, Javi, ¿quieres firmar el guión con nosotros? Porque has formado parte de este proceso igual que nosotros. Y yo digo que no, que lo agradezco, pero que me gusta el crédito de director y que con eso mi ego ya está saciado. No necesito más. No, me parece, y te quería preguntar eso también, exactamente eso, porque digo,
en otras industrias de otros países, el guionista tiene un espacio Sí, singular, sí, sí. ¿no? Y en la industria iberoamericana, porque en América Latina también la cosa es que los directores sienten que tienen que escribir sus historias muchas veces, no siempre. Digo, Pablo Trapero trabaja con guionistas también, o sea, ¿sabes? Y creo que me parece fascinante que esto que has dicho, pues que hay un espacio para que guionistas existan y aporten y sean parte de todo el engranaje creativo de la película, ¿no? Sí, yo creo que cada vez es más Sí. habitual, ¿eh? También. Siempre tendemos a tener como a imitar el modelo americano, que es un modelo que ha existido toda la vida, y los grandes autores americanos, Clint Eastwood, eh, Spielberg, o sea, no escriben sus guiones y nadie duda de su autoría, ¿no? En cambio, aquí, aunque ya va siendo bastante habitual, es algo de hace los últimos 10-15 años. Y yo creo que es una práctica habitual y sobre todo yo me siento muy querido por los guionistas españoles porque soy un director al que acudir habitualmente y agradecen mucho eso, ¿no? Como tú dices, ese espacio para una profesión en concreto, porque hay muchos guionistas que no quieren dirigir y algunos se ven obligados Así es. a dirigir sus películas para que las vean. Y son dos talentos diferentes. O sea, ser un buen guionista Ujú, es muy complicado, ser un buen director también. ujú. Eh, si se juntan las dos cosas, que sucede, que a veces sucede y tenemos grandes ejemplos en todos los países de ello, pues es el combo perfecto, pero no tiene por qué. Ujú. Sí, no, me parece genial. Y hay mucha gente joven escuchando, que va a estar escuchando esto y que está escuchando esto y que les puede interesar el género del guión. Y creo que saber que lo pueden hacer sin tener que aspirar o sin tener que sentir la presión de dirigir, o viceversa, que puedes dirigir sin tener que sentir que tienes que escribir. Creo que es algo refrescante porque no lo oímos comúnmente. Mira, aquí tengo algunas preguntas del equipo de trabajo de la fundación y creo que van a ser muy divertidas para ti. Anacleto tiene escenas de acción, muchas balas, eh, y, sabes, como que cuando pensamos, obviamente hay muchísimas películas latinoamericanas, iberoamericanas, que manejan este tipo de producción. ¿Cómo fue el proceso de producción y qué tantos retos tuviste con eso? Anacleto siempre está en desiertos, ¿no? Sí, eso viene del cómic. Viene del cómic, que me parece muy bueno, muy rico que lo mantuviste porque sí es rico ver una escena en un desierto en una Sí, película. sí. ¿Sabes? Sí. Así es Sí, yo que, quise mantener como ciertos aspectos icónicos del personaje del cómic, como el cigarro, la pajarita, el traje, la delgadez, el flequillo. O sea, físicamente, si alguien busca en Google eh, Anacleto Agente Secreto, el cómic, verá que tiene un porte como Imanol Arias, mucho más ujú, joven. Y el desierto, algunos detalles de los enemigos. Pero sí, y la producción fue importante. Seguramente menos de lo que parece, porque sí que es verdad que es algo que sucede aquí, que hacemos películas que parecen mucho más caras de lo que es en realidad. Yo recuerdo haber viajado precisamente con Anacleto por todo el mundo. eh, me recuerdo en Seattle, en el Festival de Estados Unidos de Seattle, precisamente me dieron el premio a Mejor Director. Y en la rueda de prensa había productores que me preguntaban cuánto costaba la película. Y cuando les decía cuánto, se creían que estaba de broma. Como hago comedias, creen que siempre hablo de broma, pero no. Y les decía, pues, les dije, pues, sí, ahora no recuerdo exactamente, pero decía, no, vale, en serio, dinos cuánto. No puede ser, pero si esto aquí en Estados Unidos el mismo resultado cuesta 6 veces más mínimo. No, la verdad es que tenemos unos grandes, y allí también tenéis, en toda Centroamérica y Latinoamérica tenéis grandes profesionales. Creo que tenemos
un equipo técnico increíble. Lo que nos falta son los recursos económicos, ¿no? Y damos lo máximo en el equipo de Anacleto, como en todas mis películas, ¿no? Se entrega, da lo máximo, cada película parece que nos va la vida para que en pantalla luego luzca, ¿no? Es un poco lo que te contaba esto, es una manera de agradecer al espectador lo que nos da, ¿no? De darlo todo, de ser generoso con nuestro trabajo, nuestro talento, para poner en pantalla todo lo que podamos. Pero sí, fue un rodaje caluroso, complicado, con cierto riesgo, porque es una película de acción, ¿no? Pues los actores se hicieron daño a veces, ¿no? Que esto pasa también en Misión Imposible. Hemos visto como Tom Cruise, que tiene todo el dinero del mundo para hacer sus películas, también se puede hacer daño. En nuestro Sí, caso... porque él hace sus propias Sí, sí, no, constantes, sí. y nuestros actores también lo intentan, porque claro, a ellos les gusta que cuando se ven en pantalla ver su cara. Y si ellos, como fue el caso de Imanol Arias, que tiene 60 años, o Kim, que está muy en forma, ellos me decían, nosotros queremos hacer hasta lo que nos dejen hacer, ¿no? Nunca poniendo en riesgo su integridad física, pero dando más de lo que otros podrían dar y arriesgando un poco, simplemente que se pueden hacer daño. Y esto como director tú lo agradeces porque puedes acercar más la cámara. Si no lo puedes hacer, pues alejas, de espaldas, con dobles, pero si ellos se prestan y tú les convences, pues tú acercas la cámara y dices, pues ya que lo vas a hacer tú, vamos a ver cómo eres tú, ¿no? Por ejemplo, Kim Gutiérrez tenía vértigo y hay una escena que salta de un puente y cae como a cámara lenta. Obviamente no se tiene un puente y está colgado en un cable, pero le tuvimos que subir a 18 metros y soltar con el cable, siempre agarrado y con una colchoneta debajo inflable, pero tenía vértigo y durante meses se iba subiendo venga, esta semana un metro más, y tuvo que superar ese miedo a las alturas, y el día de rodaje ya tiramos la palanca y subimos un poco más de lo permitido para que pusiese esa cara de terror que pone, ¿no? En primer plano. E Imanol Arias igual, se rompió un dedo durante el rodaje, un golpe mal dado. Son consecuencias de hacer películas de acción, pero creo que luego en pantalla queda muy bien. Y sobre todo los actores son los primeros en agradecerlo también. ¿Cómo logras tú, creo que inspirar para que tu crew, tus actores, le den todo por el todo y se monten en esta nave que tiene rumbo, pero que puede tener tormentas en el camino? ¿Cómo logras tú eso? Sí, yo personalmente lo tengo claro eso, cómo voy, ¿eh? Y no digo que tenga que ser así porque hay otros directores que usan todo lo contrario y hacen grandes películas también. Yo uso el cariño, o sea, yo eh, la ternura, o sea, son casi mis amigos, son como mi familia, mi equipo técnico, los actores y la confianza total. Yo confío plenamente en mi equipo y simplemente soy como la especie del capitán de ese barco donde recibo constantemente ideas, me proponen, no tienen ningún pudor en decirme ideas y yo ningún pudor en rechazarlas o en aceptarlas, y me siento como muy arropado por ellos. Tengo la suerte de contar con grandes técnicos, de lo mejorcito que hay en España, en cada departamento, y que repiten conmigo porque se siente como, hago como que la película en realidad la firmo yo como director, pero aunque parece que sea algo que se dice mucho, pero es que lo siento de verdad, es un trabajo en equipo total. Y en rodaje jamás, si puedes hablar con cualquiera que esté en rodaje, jamás he alzado la voz, jamás he tenido un momento así como desagradable con nadie, y hay momentos de tensión. No voy a negar que en un rodaje cada día hay momentos duros, difíciles, con tensiones, pero la manera, o sea, si pasa algo, yo me llevo al técnico, lo hablo aparte de, oye, está pasando esto, ¿qué está pasando? Que no está fluyendo la comunicación o no nos estamos entendiendo, de alguna manera, pero nunca usando la jerarquía como para imponerme ni nada. Siempre, es que no hace falta. Al ser el director, sabes que al menos en el rodaje tienes la última palabra. Entonces no hace falta Sí. darlo a entender, porque si confías en tu equipo ya lo sabe, y me gusta que me aporten los actores, y además es que respeto mucho, por ejemplo, los actores, es que respeto mucho, demasiado su trabajo, me parece tan valiente ponerse delante de una cámara
y hacer las tonterías que les digo que hagan en mis películas que son comedias, que tengo que crear alrededor un clima de comodidad y que no haya tensión, porque para hacer eso, si hay tensión, yo creo que nos saldría, al menos en el género de la comedia y en los actores. Yo les dejo espacio a que hagan aportaciones, a veces me dan aportaciones que sé que no van a funcionar y se las dejo hacer. Digo, bueno, vamos a hacer una toma, esto para la última toma, vamos a hacer esto. Y lo hacen, se quedan tranquilos, a veces incluso sale bien, ¿eh? Pero digo, bueno, pero a ver si sienten que aportan y aportan, porque ahora esto no ha funcionado, pero quizá mañana me digan una idea que sí funcione. Y yo quiero dejar la ventana abierta a esas aportaciones siempre. Okay, gracias. Creo que sí, definitivamente. Una última pregunta, porque ya aquí yo sé que tú tienes otro compromiso ahorita, muy importante. Si tú tuvieras que compartir con nosotros una película que para ti marcó tu vida, que para ti, que nunca te vas a olvidar de ella, una o dos o tres, Bueno, no sé, pueden ser. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería, Javier? pues que han sido muchas, ¿eh? Muchas. Las películas que descubrí de pequeño que veía con mi familia, que me llevaban mucho al cine. Pero si tengo que hablar más de mi faceta profesional como director, yo recuerdo, y creo que es como casi toda mi generación, ver, por un lado, Reservoir Dogs, que es una película que hizo la primera de Tarantino, y que vino aquí a Sitges, que yo vivo en Castelldefels, y de aquel lado, y vino y lo tuve en una mesa al lado, y era un total desconocido. Y ver cómo que ese tipo de cine, ver la segunda película de Alex de la Iglesia también, El Día de la Bestia, significó algo, fue como una revelación de aquí en España se puede hacer este cine tan bien hecho, sin complejos, de género, fantástico, pero con comedia, divertido, con esos actores. Es posible hacerlo, para mí fue como una revelación. Y luego te puedo hablar también del cine de los Farrelly, de comedia, de Algo pasa con Mary también, de estar en el cine, como es Something About Mary, ¿no? De ver cómo el cine explotaba de risa, cómo la gente, yo entre ellos, cómo reían a carcajadas y pensar, yo quiero provocar esto algún día. Yo quiero provocar esta sensación de una carcajada general en una sala de cine. Son un cúmulo de piezas en un puzzle de recuerdos que supongo que forman todas mis inquietudes profesionales, ¿no? Recoges un poco de aquí y allí para ser el cineasta que espero algún día ser, porque obviamente estamos en proceso. Qué bueno, sí, ojalá que sigas haciendo. Y creo que abordas lo profesional, pero a su vez es emocional Sí. y de entrega, porque que tú quieras, no sé, me llama la atención que tú quieras generar esa alegría, la experiencia de estar en el cine y de todos reír a la vez y todos llorar a la vez. No sé, termina tú, porque no quiero terminar yo, Esto, pero... no, es que esto para un director de comedia lo ha vivido, que supongo que también un cómico en un escenario, o sea, de recibir la reacción del público, de algo que tú has construido durante tanto tiempo, que lo has escrito, lo has rodado, lo has montado para provocar un efecto concreto. Y con la comedia no hay mentira posible, o sea, porque lo ves, es que es sonoro, lo oyes y lo ves. Y recibir ese impacto es como el premio a todo el esfuerzo hecho. O sea que y recompensa todo. Y sí, es emocional porque esta profesión es vocacional total, dedicas las 24 horas del día. O sea, yo tengo mi familia, obviamente, intento involucrarlas en mi trabajo. Mis hijas vienen al rodaje, a veces vienen a festivales, no han tenido la opción todavía de ir a Panamá, pero voy con ellas ahora que son pequeñitas, ¿no? Tienen 3 años. Intento involucrarse en mi vida porque es un 24 horas. Entonces, para mí la vida es esto, la vida es mi trabajo y así lo entiendo. Muchísimas gracias, Javier. Me quedé corta, quería preguntarte muchas cosas más, pero espero que entre esas 10 preguntas que nos lleguen del público, te pregunten lo que no llegué a preguntarte. Pero te agradezco muchísimo tu tiempo. Esas son una de las ventajas de estas plataformas, que tú estás en España, estamos en Panamá,
y podemos compartir, nosotros preguntarte y que tú compartas con nosotros cosas tan, tan importantes de tu carrera, de tu labor, de tu diario vivir y del cine y de este género tan importante y tan complejo a su vez, ¿no? Es importante y es complejo y la gente lo cree fácil y realmente no lo es. Posiblemente es el más difícil de todos. Así que agradezco tanto lo que nos has compartido hoy. Bueno, a vosotros de verdad, sabéis que es increíble esto de la plataforma, de poder compartirlo con gente a la que no voy a conocer nunca seguramente, no los voy a ver nunca, pero que estén viendo la película. Y sabéis que yo preferiría estar ahí con vosotros en Panamá. En el fondo, sabéis que eso, bueno, sabéis que os quiero mucho a todos y que hay una química muy especial entre vuestro festival conmigo, así lo siento y sabéis que es recíproco. Y que aquí me tenéis siempre que queráis, lo sabéis. Muchas gracias y volverás. A vosotros. Un beso a todos. Gracias. Gracias.